Y una de las discapacidades que lamentablemente vienen dadas por esta enfermedad es la de la arteriosclerosis, digamos que en muchas de las versiones que pueden tener, pero lógicamente que tienen un efecto bastante notorio en la salud física especialmente y también psíquica, ¿no? de los afectados, ¿no? Que no vamos a hablar de eso ahora mismo, ¿no? Vamos a hablar de esa diferencia, Sí, en primer término, de la diferencia que hay entre arterioesclerosis y ateroesclerosis. ateroesclerosis. Sí, la atero viene de la palabra ateroma, ¿Mm? que es la adherencia de, en este caso, grasa, colesterol, Sí. en la pared de la vena por el lado de dentro de la Ujú. vena. Sí, Esto podemos poner esa comparación de coger una manguera de riego sí, y ponerle pedacitos de plástico dentro sí. de un adhesivo y entonces va pasando menos cantidad de líquido Ujú. y cada vez se va obturando más. Hay un hecho curioso que una de las características es que se va haciendo no solo el depósito de LDL, de Sí. colesterol, que llamamos malo, Malo, entre sí. comillas, Sí. más calcio. Y se han llegado a encontrar ateromas calcificados, Sí. osificados, o sea, como si fuera un Un hueso. hueso incluso, ¿Mm? ¿no? Lo que ha Y hecho que después, por ejemplo, haya tenido que haber una intervención, una cirugía, exacto, cambiar, hacer exacto, bypass y todo lo demás, ¿no? exactamente. Y claro, la diferencia con la arterioesclerosis, que la Ujú. palabra esclerosis, porque Sí, la arterio ya la dejamos, sí, la arteria, sabemos a qué se lógicamente, sí, refiere, sí, la arterioesclerosis, esclerosis significa endurecimiento sí, de la pared venosa o de la pared arterial en sí, este caso. exacto. Eh, Pared venosa porque cuando se producen estos fenómenos, Ujú. se producen prácticamente, podríamos decir en los dos casos, a nivel general. Se pueden en las arterias renales, en las arterias digestivas, hepáticas, Ajá. cardíaca, la carótida, bueno, todo lo que sean arterias, arteriolas, pueden contraer la esclerosis, el endurecimiento de las paredes venosas o el depósito de esa grasa que Sí. circula en la sangre. Ujú. Bueno, evidentemente tiene toda una sintomatología, cansancio, apatía, bueno, toda una sintomatología. A medida que se va agravando, esa sintomatología se va haciendo creciente, se va haciendo más, aquello que siempre yo trato de hacer comprender. Siempre Sí, la patología, la enfermedad, da síntomas. sí. Lo que pasa es que tenemos que Que aprender reconocerlo. a reconocer esos síntomas y tratar de Sí. trabajar Y preventivamente. Raúl, y sobre todo, no hacer caso omiso, porque muchas veces la gente hace caso omiso de esos síntomas. Es decir, que, bueno, ya se me quitará. No, no, eso lo tengo repetido, pero es que no. No, oiga, eso si te está avisando por algo. Exacto, pero también es que yo tengo que aprender que esos síntomas Sí. puede ser, te voy a poner un ejemplo, estoy cansado, estoy agotado. Bueno, Ujú. puede ser porque trabajo excesivamente y entonces consumo mi energía. Y aquí hay algo importante. Cuando yo me canso Sí. porque voy bajando la batería de mi vehículo Sí. físico, Sí, sí. esto tiene importancia porque desde el punto de vista de la medicina tradicional china, nuestros 5 órganos y nuestras 5 vísceras básicas trabajan con esa energía eléctrica. Si hay poca batería, me va a dar todos unos síntomas que ahora son cansancio, Sí, somnolencia, sí. Pero apatía, con el tiempo, pero significa que el órgano está sí, trabajando mal. sí. Está trabajando, te voy a poner el ejemplo, aterosclerosis. Se cierran las venas, no puede circular la sangre y Bueno, el corazón se ve forzado. Empieza a tener que bombear sí. con más fuerza o porque no hay una capacidad, una buena capacidad de Ujú. la arteria para que Sí, pase la cantidad de sangre que necesita nuestro cuerpo sí. o
puede suceder que la arteria, al estar rígida, Sí. tampoco lata al compás del corazón, porque las arterias, las venas, laten como el corazón. Ujú. Entonces, si está rígido, no late. No late. Y entonces el corazón se ve más forzado Sí. a empujar esos 5 litros de sangre que suben de Sí. los pies hacia la cabeza, y evidentemente eso va a hacer que un día colapse. Por lo tanto, es importantísimo que esos signos, estoy cansado, Sí. no sé por qué, duermo 17 horas y sigo cansado. Entonces, aquí me estás diciendo, hay órganos fatigados por falta de energía. Sí. Identificar qué órgano y darle el producto adecuado es importantísimo, Cierto. porque entonces puedo reactivar correctamente la función de los riñones, del corazón, de los riñones, porque van a filtrar y eliminar ese colesterol excesivo, del corazón para que no se vea forzado, del hígado para que no produzca demasiado colesterol, Sí. para que no produzca los riñones, porque también producen, y fíjate que repasando este tema, Sí. me di cuenta que la juventud Sí. busca los deportes de riesgo. Por ejemplo, el puenting. Me lanzo de ahí, la adrenalina, la adrenalina. Bueno, y si esa adrenalina endureciera y corticoides que producen los riñones endurecieran venas y arterias, y ahí tuviéramos la explicación de un infarto de miocardio con 30 años, es para pensarlo. Claro. Yo quiero esa audacia, esa intrepidez, pero ¿a cuenta de qué? ¿Qué riesgo estoy dando a mi organismo? Bueno, miren, para que se hagan una idea, en el caso de la ateroesclerosis, ustedes habrán visto por ahí en televisión algún anuncio de un producto que parece a todas luces maravilloso, pero bueno, que en definitiva también persigue un objeto comercial, que tomándote ese producto, pues reduces el colesterol y reduces precisamente esa obstrucción de las venas, ¿no? Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Y después, por otro lado, lo de la arteriosclerosis, eso sí que, lo de la arteriosclerosis sí que sería un poquito más de estudio, en el sentido de la causa exacta de qué ocurre. La causa, mira, todo nuestro cuerpo, y esto se demuestra científicamente, un día podríamos hacer una charla sobre eso. Todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta las uñas de los pies, se rige, se lleva por, digamos, los 5 órganos y 5 vísceras que son riñón, hígado, corazón, pulmones, me falta y uno. vaso. Y vaso. Y vaso. Muy bien. Y esto, cuando tú estudias el proceso digestivo, te das cuenta que no hay nada desconectado. Sí, nosotros decimos, bueno, el corazón está aquí en el pecho y veo nada más que un corazón poc, 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 latiendo. Sin embargo, aquí tenemos que entender, tú comes un producto, entra al estómago, del estómago va al duodeno. Ya tenemos una conexión de estómago a duodeno, pero en el duodeno, en el intestino grueso, se van disociando, se van extrayendo todos los nutrientes de ese alimento que has tomado. No se usa todo, sino unos nutrientes. Esos nutrientes pasan al hígado. El hígado los va a procesar en 3 productos básicos: proteínas, lípidos y sacáridos. Lípidos, triglicéridos, transaminasas ácidas y el colesterol bueno y no bueno. Ahora, que ahí vamos a hacer una aclaración. Siempre es bueno, porque el colesterol LDL es el que va y alimenta nuestras células para que tengan energía. Nuestras células se alimentan de oxígeno más, por ejemplo, el colesterol. Sí. Bien, luego el HDL, que era el colesterol, se transforma en LDL, que podríamos decir que es la excreción de esa célula, para decirlo coloquialmente, la caquita de la célula. El HDL ahora se encarga de transportar el LDL a su eliminación. Ahora, primer filtro de nuestro organismo, hígado. El hígado. Ahora, si mi hígado no está funcionando bien, no elimina ese colesterol malo. ¿Y a dónde va? O se queda atrapado en la célula hepática y hago un hígado graso. Exacto. O
pasa al riñón y obtura las nefronas y las arterias y arteriolas renales. Y de ahí a la parte, digamos... Y ahí se me queda porque no me lo elimina. Entonces, vale. yo tengo que tener, por eso, en buenas condiciones de funcionamiento, riñón, Sí. hígado, pero también intestino delgado, intestino grueso. Sí. Y fíjate, ya tenemos 4 órganos que van a golpear, por ejemplo, al riñón, volvemos, van a golpear al corazón, porque el corazón se ve forzado porque hay exceso de grasa. Cierto. Si esa LDL vuelve al torrente sanguíneo porque no puede ser eliminado, entonces mi sangre es muy densa, muy pesada. Sí. Por lo tanto... Y tiene esa caquita que dijimos antes, para que usted lo entienda. Exactamente, esos desechos, está tóxico, toda mi sangre se vuelve tóxica. Sí. Ahí viene nuestro amigo Filiberto, que dice, los 4 pilares de la salud: depuración, limpieza, depuración. Cierto. Hay que filtrar la sangre. ¿Cómo? Bueno, evidentemente hay frutas, verduras, hortalizas que son depurativas. Aquí siempre empleamos hepatodepurativas y hepatoreguladoras. Si regulo la función del hígado, todo lo que anda bien, me va a dar buen funcionamiento. Agüita tibia con limón en la mañana, en ayunas, que es lo que me dijo, y bueno, lo llevo haciendo ya varios años. Más cosas, ¿no? Porque el apio, por ejemplo, que es muy el bueno. apio, el rábano, bueno, es que hay muchos, pero fíjate que hay un hecho muy curioso. Frutas, verduras, hortalizas, en la mayoría de los casos, según estudios científicos, son antioxidantes, hepatodepurativos, hepatorregeneradores. Tenemos muchos productos, la alcachofa, el rábano y muchos más que nos van a depurar nuestro hígado y eliminar todos esos tóxicos que hay. Ese es el primer estadio, ese es el primer paso, sobre todo que depende de nosotros, el hecho de que tienes que consumir adecuadamente, controlar lo que ingestas, lo que comes, pero después también viene ya cuando te llegan a ti, cuando te llegan a Raúl, te dice, y Raúl tiene que buscar ahí soluciones de, me imagino yo, de acupuntura, bueno, ¿qué tratamiento? Hay dos, en este caso, 2 tratamientos muy importantes, muy útiles por todo lo que yo he... Sabes que ahora en el mundo, digo en el mundo porque en Estados Unidos, en Canadá, en muchos lugares ya han cogido la acupuntura, la medicina china, como un tema de estudio en mucha profundidad. ¿Por qué? Porque ven que tiene bases muy sólidas en sus leyes. Antes eran teorías, ahora se convierten en leyes. Bueno, pues fíjate, 2 técnicas, la acupuntura, porque gobierno con la acupuntura, un acupuntor maneja el sistema nervioso simpático y el parasimpático, o sea, el sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, y el periférico, que es todo lo que sea brazos, piernas, digestivo, etc. Bien, de esa manera voy a reactivar las funciones de órganos y vísceras, pero también hay una directa activación del sistema circulatorio. Cuando pones acupuntura en ciertos puntos y lo ves a través de una tomografía computarizada, ves cómo se activa la circulación a lo largo del canal donde has puesto las agujas. Y entonces esto te dice, mira, reactivación circulatoria, linfática y sanguínea, también del sistema nervioso. Y la segunda terapia muy importante es la fitoterapia. La fitoterapia, hay un hecho muy, muy curioso y muy llamativo. Desde hace 5.000 años los chinos hicieron una diferenciación que yo siempre me rompo los sesos, cómo lo hicieron sin microscopios y sin espectrómetros y toda una serie sin esa tecnología. Sin esa tecnología, porque diferenciaron cada hierba, cómo trabaja en cada órgano, en cada canal de esos canales de acupuntura, qué actividad desempeña. Y llegaron hasta esto. Lamentablemente, siempre hablamos de efectos adversos o secundarios de la medicación. Hoy día
la ciencia médica, por la activación del uso de la fitoterapia, ha tenido que estudiar los efectos adversos y asociados a los medicamentos. ¿Cómo trabaja el hipérico con un sedante? ¿Cómo trabaja el hipérico con un anestésico? Y entonces han tenido que estudiar esto. Y se ha encontrado un hecho curioso, y es que toda hierba en unas cantidades puede tener efectos adversos. Sí. Fíjate, esto lo sabían los chinos hace 5.000 años, y entonces te decían, un hipérico lo vamos a usar con un ginseng. ¿Por qué? Porque el ginseng es un gran excitador y me puede dar temblores, subir la tensión, quitarme el sueño, inclusive acrecentar mi ira. Y entonces te doy un hipérico que neutraliza los efectos adversos de excitación, pero no te quita el efecto tonificante de la energía, riñón, corazón, hígado. Claro. Entonces, tengo el beneficio de esta hierba, pero sin los efectos secundarios que me podría provocar, porque compenso. Entonces, fíjate que han encontrado hierbas, ya aquí entramos en tecnicismos de la medicina china, que para la medicina china esos depósitos de colesterol le llaman humedad, calor, y hay hierbas que dispersan. Fíjate, esto es muy importante. La palabra que acabas de emplear ahora, dispersa. Claro, dispersa. ¿Por qué es interesante? Porque aquí tengo un acúmulo, vamos a decir, de basura. Sí. Cuando le doy un dispersante, disuelvo ese coágulo de basura y circula. Dispersarlo sería como convertirlo en polvo, y ese polvo ya no me puede producir una embolia, ya no me puede producir una obstrucción venosa. Qué curiosidad. ¿Sabes que había un producto, sobre todo en la década de los 60, 70, muy conocido, por lo menos aquí en Canarias, me imagino que a nivel nacional también, que se utilizaba para fregar suelos y también servía para todo, para la ropa, pero especialmente para los fregaplatos. Y era un detergente llamado Distergen. Que la grasa la disuelve y ya esa grasa disuelta no me puede producir un coágulo, una embolia digestiva, cerebral. Además, la probabilidad era que ponías la gotita y veías tú como la grasa se apartaba. Exacto. Porque otros tratamientos pueden revestir peligro, porque desprenda el coágulo, ese ateroma, lo desprenda entero y vaya y obture una vena, una arteria. Es lo que suele pasar y que suele ser después, por ejemplo, un problema muy serio. Si te toca en una zona muy vital, imagínate, te puede costar hasta la vida, pero si no, te puede producir una pierna o lo que sea. Exacto. Entonces, lo bueno, aquí siempre vamos a aclarar, viene una persona a mi consulta con un tratamiento médico y yo jamás le voy a quitar el tratamiento médico. Pero miro, estudio si el medicamento que está tomando es compatible con la fórmula. Y también estábamos hablando de los 5 órganos y las 5 vísceras, y que el hígado, el riñón, el corazón, el intestino. Hay fórmulas que pueden, regular la función hepática, la función renal, la función cardíaca, y de esa manera hago un tratamiento conjunto y voy a hacer que todo ese organismo trabaje correctamente. Entonces, lo que dice Raúl es que se puede hacer, vamos a decirlo así, una especie, digamos, de producto conjunto con todas las hierbas. Es decir, se puede hacer. Los chinos tenían una forma, como ellos vivían en un imperio, entonces en las fórmulas tenían la hierba más importante, la hierba emperador. Luego las hierbas ministro. Y claro, siempre vemos que hay un ministro que tiene más peso, por ejemplo, el de economía. Entonces, esta hierba va a apoyar la función del emperador y esta otra la función de este ministro, ¿no? Y entonces han hecho unas fórmulas impresionantes, porque está hasta eso.
esta puede tener este efecto adverso, pero si le doy esto ya neutralizo el efecto secundario de esta, pero además reactivo esta otra parte. ¿En Entonces, qué formato, Raúl? ¿En pastillas también grajea o en hoy líquido? tenemos la suerte de que aquí están llegando dos laboratorios con todos los permisos sanitarios Sí. de la Comunidad Europea, de Sanidad de España, y vienen pastillas, una casa viene en pastillas Y otra y en otra solución. en cápsulas. En cápsulas. En cualquiera de los dos casos Sí. de estos laboratorios, estos dos laboratorios, vienen de China todas las hierbas ya procesadas, y una en Barcelona y otro en Madrid ya los convierten en pastillas o cápsulas. Yo quiero preguntarte, porque antes citabas lo del ginseng y el guaraná. El guaraná, mira, a lo largo de estos últimos 20 años, Sí. se han redescubierto hierbas. Esto es como siempre yo gasto la broma que cuando Colón llegó a América dijo, descubrí América, y los indígenas le dijeron, no, si nosotros estábamos mucho antes. Mucho antes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el guaraná, la maca, el eleuterococo, muchos productos ya estaban, los tomaban. Sí. Lo que pasa que cuando llega a esta sociedad moderna, comercial, ¡buah! Esto es el no va más. Mira, el guaraná, desde mi punto de vista, es como el ginseng coreano. El coreano rojo, se le llama así, el ginseng rojo o coreano. Y fíjate que no es por comunista, sino porque sería como la banderita de peligro. Sí. Cuidado. ¿Por qué? Porque es tan potente que puedes pasar de 0 a 100 en 30 segundos y producirle a una persona un efecto muy negativo, una subida de tensión, inclusive, como no, una embolia o un infarto. Por lo tanto, el guaraná, si bien es una hierba muy buena, que nadie lo va a discutir, pero hay que usarla con mucha cautela y en dosis muy bajas. A mí, inclusive, yo esto lo aprendí de mis profesores, que realmente siempre conviene empezar con dosis bajas. Si le has hecho esperar a tu cuerpo mucho tiempo, pues apurarlo hoy pues no tiene sentido. Es mejor reeducarlo de a poquito para que el cuerpo no pase de un hundimiento a un éxtasis y tenga otros problemas peores, ¿no? A punto de cumplirse las 12, las 11 que digan de la mañana. Antes de terminar, dijimos fitosanitario, también estaba el moxa también. No, en estos casos... ¿O la acupuntura? La acupuntura. La acupuntura, aquí estamos hablando de regular la función de riñón, corazón, hígado y intestino grueso, intestino delgado. Cada uno tiene sus canales y sus puntos. Y no se preocupen que no va a pincharle el riñón ni el intestino. No, esa imagen, ¿no? Sí, no, siempre se trabaja de acuerdo a los puntos. Hay puntos de las rodillas para abajo, que son los que se usan con muchísima frecuencia, que ahí están los canales de riñón, vesícula biliar, hígado, vaso, y en las muñecas, en los antebrazos, que están los canales de corazón, pericardio, intestino grueso, intestino delgado. Y entonces vamos a trabajar en esas zonas. También aquí ya aprovecho para aclarar que nunca, yo por lo menos, no trabajo contra el paciente, sino con el paciente. ¿Y qué significa? Te voy a poner una aguja y me dices, si te molesta, si te hace sentir mal, mareos, cualquier cosa, quito. No te puedo tener traumatizado con la acupuntura, que te dé miedo, porque no va a dar el resultado que necesita la persona. Por lo tanto, primero se va testando de que el paciente admita la acupuntura como una buena terapia, que no se sienta agredido de ninguna manera. Si no, trabajamos con acupuntura solo. Qué bueno, porque es que la medicina normalmente en algunos tratamientos siempre se trata con el tema de, por ejemplo, en el caso del dentista, pues anestesia. En el caso de todo lo que sea tocar el cuerpo significa
tonifica obviamente la parte sensorial y evitar el dolor a través de fármacos y demás, ¿no? Aquí en este caso la acupuntura puede permitir el que tú cambies de sitio, de punción, de sitio. Exacto, y no, y hoy, bueno, siempre los chinos desde hace unos cientos de años usaron unos tubos para clavar la aguja y que el paciente prácticamente no sintiera nada, ni siquiera el piquete de un mosquito, porque esos tubitos que son un poco más del diámetro de la aguja, pones la aguja dentro, le das un toque fuerte. Primero apoyas sobre la piel del paciente en la zona donde vas a clavar y apretas un poquito. Entonces le das el golpecito, entra 2 milímetros, 3 la aguja. Es subcutánea. Ya pasó donde están las inervaciones nerviosas y ya no siente nada. Luego sigues para adentro 3 centímetros y no siente nada porque es un mundo apasionante. Sí, sí. Es muy bonito porque todos dicen, ¿y qué va a hacer clavar una aguja? No, clavar una aguja no hace nada. Lo que hace es cómo la manejo. Sí. Aquellas técnicas que tenemos nosotros son tonificación, sedación y dispersión. Cierto. Entonces, yo puedo trabajar contra el canal, en neutro, tonificando a favor del canal, o luego movilizando la aguja en una forma rápida, en una forma lenta. Sí. Y bueno, hay 100 formas de trabajar con las agujas muy buenas y que en realidad el paciente prácticamente no se da cuenta. Yo a veces gasto la broma cuando un paciente me dice, ¡ay, que ahí me dio un chuchazo! Y le digo, algunas veces invoco el punto. Porque cuando tonifica, cuando le pegas al punto bien y hay energía en ese canal, siente como una explosióncita, como un chispa. Estímulo eléctrico, porque hay energía eléctrica. Sí, hablamos. Un bol y medio. Además que acuérdense de lo que dijo el otro día, ustedes cogen un aparatito que un tester de esos, cojan el rojo y cojan el negro y se dan cuenta que la aguja se mueve, así que con tus manos. Mira, el próximo viernes voy a traer un detector de puntos y además un calibrador de los canales. Te dice cuánta energía hay en un canal y cuánta energía tiene una persona. Oye, Juanjo, el próximo viernes podemos meter, aunque sea un vídeo chiquitito en el Face, aunque sea un minuto con él en vídeo, formato vídeo, ¿eh? Sí. Bueno, que aquí que estamos preparándonos para el futuro, porque este medio de comunicación con el paso del tiempo, ya hay mucha gente que lo ha pedido, ¿eh? Se puede convertir también en un macromedia desde el punto de vista de radio, de prensa y también, por supuesto, de televisión. Porque tenemos calidad, obviamente, sobre todo con los colaboradores que tenemos y la experiencia que tenemos, pues todos los que estamos aquí en diferentes medios de comunicación, algunos de ellos incluso como Daniel Montes de Oca, que están activos con su propia televisión, ¿no? Así que imagínense ustedes, ¿no? Pues bueno, pues entonces le invito a la dirección de este medio que me dice que sí, a esos minutitos, el próximo día tráelo. Entonces, si quieres, trae algo más de tu material y lo podemos hacer un pequeño vídeo. Bueno, pues yo 40, 50 agujas te voy a poner ahí, de paso para que lo vean. Bueno, mira, pues lo digo, Juanjo, reconozco, yo me dejo poner una aguja. Muy bien, Raúl, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta el próximo viernes y que sean felices.